Buenos días. Quiero que vaya abriendo su Biblia en Juan capítulo 6, versículo 71. Hoy vamos a hablar de un personaje, Judas de carne y hueso. En este versículo Jesús está hablando y dice así: hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús. Su nombre quedó en la historia como sinónimo de traición, como sinónimo de hipocresía y de amor al dinero. Qué triste, ¿no? Pasar la historia y que la gente cada vez que escucha el nombre de Judas piensa en estas cosas. Muy triste. Pero las actitudes y las acciones de Judas son mostradas en la Biblia, en las Escrituras, sin esconder nada, y nos muestran a un hombre de carne y hueso. El verdadero carácter de Judas quedó plasmado ahí en las Escrituras. Y aquí sacamos un principio, que es el siguiente: lo que hacemos y lo que decimos revela lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Lo voy a repetir: lo que hacemos, o sea, nuestras acciones, y lo que decimos continuamente revelan lo que verdaderamente hay en nuestros corazones. Y ese es el caso de Judas. Vamos a ver un pasaje donde se nos revela precisamente rasgos de su carácter. Juan capítulo 12, versículo 1. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Qué extraordinario hecho, ¿no? ¿Te imaginas? Marta y María, sus hermanas, estaban llorando cuando Lázaro había muerto. Llegó Jesús y lo resucita y se lo regresa vivo. Algo maravilloso, la verdad. Versículo 2. Y le hicieron allí una cena, como una muestra de gratitud al Señor. Y lo recibieron. Y dice, Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Se pueden imaginar esa escena ahí, escuchándolo, verdad, Señor? Y estaba allí conviviendo con él. Lo tenía en su propia casa. Le habían ofrecido una cena. Dice el versículo 3. Entonces María, la hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro, dice, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Este versículo nos muestra algo muy extraordinario. Un corazón agradecido como el de María quería demostrarle al Señor de alguna manera una gratitud y se desbordó delante del Señor. Y lo que hizo fue que buscó entre sus pertenencias un perfume de nardo puro. O sea, el nardo puro en la Biblia es un perfume, era el más delicioso, el más aromático, el más dulce de los perfumes. Pero luego añade una frase, dice que era un perfume de mucho precio. Hay de perfumes a perfumes, usted sabe eso, ¿no? Y ella buscó lo mejor. Dice que ungió los pies de Jesús. En aquellos tiempos había una costumbre. Como los caminos no eran pavimentados,
cuando alguien llegaba de visita, de huésped, los anfitriones, si tenían algún siervo, le lavaba los pies, porque se usaban sandalias y se llenaban de tierra. Entonces ella hizo muchísimo más que eso. Ella no los limpió con agua, sino los lavó con perfume de muy alto precio y los enjugó con sus cabellos. Se entiende que tenía una cabellera larga, pero luego dice que la casa se llenó del olor del perfume. Aquello ha de haber sido una escena pues muy extraordinaria, muy conmovedora, de ver cómo esta mujer estaba derramando su corazón en gratitud al Señor por haberle regresado a su amado hermano Lázaro vivo. Pero miren en el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, ¿quién cree que fue? Fíjese que aquí no fue Pedro, no fue Juan, fue justamente Judas Iscariote. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo Juan. Aquí él ya, cuando escribe el Evangelio, ya sabía, por eso dijo el que le iba a entregar, no que ahí no supiera y ya sabía y por eso lo escribió, el que le había de entregar. Aquí ya había pasado todo cuando él escribió el Evangelio. Y dijo Judas, versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mire, un denario era el salario de un día, ¿sí? Si ponemos en la actualidad el salario de un día aquí en Guadalajara, ¿de qué estamos hablando? ¿80 pesos? ¿Más o menos? Ok, multiplique 80 pesos por 300, ¿cuántos pesos son? 300 denarios, 24,000 pesos. ¿Alguien tiene un perfume de 24,000 pesos? A lo mejor, no lo sé, no sé si existan, no lo sé, la verdad. Pero es mucho dinero, 24,000 pesos. 300 días de salario, es decir, casi un año podía vivir una persona con el salario de un día en esos tiempos. Entonces, el valor del perfume era altísimo. Entonces Judas dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dice el versículo 6, pero dijo esto, dice Juan, no porque se cuidara o cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Miren, las diferencias entre María, la hermana de Lázaro, y Judas, que es nuestro personaje el día de hoy, son muy evidentes. Revelan el carácter de los dos. Algunos detalles de este Judas de carne y hueso se plasman en esta escritura que acabamos de leer. Judas y María valoraban al Señor de forma muy distinta, porque ella dio lo mejor que tenía, un perfume de mucho precio, unge limpia, lava sus pies y los enjugó con sus cabellos. María pensaba que lo que le daba al Señor era muy poco, porque cuando hay mucha gratitud, cualquier cosa que la persona que tiene gratitud hace por la que lo benefició, se le hace poco. Y sin duda que María pensaba que lo que le daba al Señor era muy poco en relación con lo que ella había recibido de Jesús. De ahí que María tenía un amor muy grande por Jesús, lo tenía en altísima estima. Pero Judas, o para Judas, lo que María hizo fue un desperdicio, porque en su corazón en realidad no valoraba, no amaba a Jesús. María sentía mucho agradecimiento por lo que Jesús había hecho por su hermano Lázaro, a quien había resucitado un tiempo atrás, y se desbordaba en agradecimiento
ante Jesús. Judas, en cambio, no valoró el gran privilegio que Jesús le había dado al mismo Judas cuando lo llamó para formar parte de uno de sus 12 discípulos. A María le importaba el Señor, a Judas le importaba el dinero. Lo que hizo María fue una demostración de su amor. Lo que hizo Judas fue una manifestación de su avaricia, porque ciertamente Judas siguió a Jesús, pero ya empezaba a cavilar en su mente, en su corazón, lo que podía sacar de Jesús. El corazón de Judas era tibio, era distante, sin amor ni gratitud hacia Jesús. María adoró al Señor y Judas la criticó. Dijo cosas negativas. ¿Cómo está haciendo esto? Este perfume se pudo haber vendido y dado a los pobres. Pero lo que estaba haciendo María es entregar lo mejor que tenía para su Señor. Era un acto profundo, muy profundo de adoración. Judas planeó fríamente entregar al Señor a las autoridades judías con el propósito de ganarse 30 miserables monedas de plata. Judas se encargó de poner al Señor en las manos de esos enemigos de Jesús para que lo mataran. Pero María preparó especias aromáticas que también costaban mucho dinero en ese tiempo, para ungir el cuerpo sin vida del Señor para su sepultura. Ella siempre le dio al Señor lo mejor de ella y lo mejor que tenía. Del mismo modo, hermanos, que un espejo revela el rostro de una persona, el acto de amor, de adoración profunda y de generosidad que María hizo se reflejó en ese espejo con toda claridad y pureza. Pero a la misma vez, en ese mismo espejo se reveló el rostro verdadero de Judas, mostrando claramente los rasgos oscuros de su corazón. Para Judas, lo que María entregó al Señor le pareció exagerado, excesivo, un desperdicio, porque para Judas vender ese perfume de alto precio era mejor a sus ojos, llenos de codicia. Él pensaba en su corazón: no, pues a Jesús, con poquito que le den a él, y el resto hay que dárselo a los pobres. Judas dijo en 12:15 de Juan: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hermanos, así son los traicioneros. Lo que hablan, lo que dicen, lo que piensan, lo que hacen, revelan la condición de su corazón. Y aquí hay una aplicación para nosotros. Lo que tú digas, hables, pienses y hagas, revela lo que verdaderamente hay en tu corazón. Es muy fácil, es muy entendible, y la Biblia así nos los muestra. Así son los traicioneros, así son los que dicen amar a Jesús, pero en realidad no lo hacen, y en la primera oportunidad traicionan. Vamos a ver otro pasaje. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Mira eso, le dio poder y autoridad a sus discípulos, incluido Judas, sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Versículo 2: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Qué privilegio que Dios le haya depositado en las manos a sus 12 discípulos, entre ellos Judas, el privilegio de proclamar las buenas nuevas del Señor y de ser un ministro del Evangelio. Vamos al capítulo 10, versículo 1.
Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Y allí ya nos habla, pues que Jesús empieza a delegar esa autoridad a todos los creyentes. Eso está en el Evangelio de Marcos. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Ustedes tienen autoridad en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre tomarán cosas venenosas, claro, de manera sin saberlo, pero no les dañará. O sea, una autoridad espiritual impresionante sobre el mundo de las tinieblas y sobre las enfermedades que aquejan a los seres humanos. Y dice que designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y aquello, hermanos, empezó a crecer, y Judas caminaba junto con los 12 y estos 70 en conjunto, predicando el Evangelio. Pero miren lo que dice en el versículo 17, bien interesante. Volvieron los 70 con gozo. Entre ellos venía, ¿quién? ¿Quién venía entre los 70? Díganlo fuerte. ¿Están dormidos o qué? Siguen dormidos. ¿Quién venía entre los 70? Ah, ya despertaron. Fíjense lo que dijeron. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ellos estaban maravillados. ¿Qué poder hay en el nombre de Jesús? Y llegan contándole al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando encontramos endemoniados en el nombre de Jesús, y estos salían. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, en una derrota total cuando Jesús pisó este mundo. Y ahora él estaba delegando a los que creían en él esa autoridad tremenda. Hace un par de días hablaba pues es un hermano que yo había conocido hace años. Yo creo que él tiene de cristiano como 20 años. Y me dice, pastor, ¿qué hago? ¿Por qué? Le digo, ¿qué te pasa? Dice, es que pues tengo unos familiares que me hacen brujerías. Y le digo, ¿y? No, pues me han hecho mucho daño. No me digas. Sí, es que pues hay presencias paranormales ahí en mi casa. Le digo, ¿y qué has hecho? No, pues nada. ¿Dónde has estado estos 20 años? Le dije. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué no sabes que tenemos autoridad? ¿De veras, verdad? Le digo, ay, hermano, muchos están en semejante situación, porque tienen ya sus añitos de cristianos. Y, ay, hermano, me movieron anoche la cobija, me mueven los vasos, me abren y me cierran la puerta. Y, no, pues me da mucho miedo. ¿Y a qué horas es eso? A las 3 de la mañana. Ni se te ocurra hablarme, ¿eh? Tú tienes la autoridad para hacerlo. Yo le dije, ¿qué no sabías? Ah, bueno, sí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ejercerla. Dios le dio la autoridad a Moisés, simbolizada por una vara, ¿se acuerdan? Y cuando estaban enfrente del Mar Rojo, Moisés va con Dios y dice, Señor, dice, no me hables a mí, extiende la vara, o sea, usa la autoridad que te he dado. ¿Están entendiendo? Bueno, en todo esto estaba sumergido Judas, en todo un mover espiritual poderosísimo. Dice en el 19, he aquí os doy potestad o autoridad de hollar serpientes, que simbolizan los demonios, y escorpiones, todo lo mal, el mundo de las tinieblas. Dice, les doy autoridad de hollar. Hollar es pisar, que están bajo tus pies. Y sobre toda fuerza, ¿cuánta fuerza? Toda fuerza del enemigo.
porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nada os dañará. Ay, hermano, pero es que a mí me da mucho miedo cuando se mueven los vasos que tengo allí y está todo temblando y yo, ¡ay! Una vez un hermano contaba que estaba dormido y empezó a sentir cosas extrañas y dice que abrió los ojos, él estaba así de lado y vio que se movían las sillas y todo y se sentó así en la cama y miraba todo aquello y él se empezó a mover, dijo, eres tú, Satanás, y se volvió a dormir y ya no lo molestó, porque Satanás funciona o opera a base de infundir temor. No tengas temor. ¿Qué no nos dio el Señor autoridad? Díganlo, ¿sí o no? Bueno, en todo eso estaba sumergido Judas. Participó de todas esas cosas. Pero luego el Señor, en el versículo 20, los ubica. Porque todo tiene su lugar en las cosas de Dios. Y hay cosas que son más importantes aún dentro del reino de Dios. Por ejemplo, es más importante lo que Jesús les dijo en el versículo 20 que lo que ellos estaban experimentando. Vamos a leerlo. Jesús les dice, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, porque los vio muy emocionadísimos. ¡Wow! Tengo poder. Le dije en el nombre de Jesús y se cayó y se salió y se fue el diablo o el demonio. Y Jesús les dice, a ver, espérenme, miren, no se regocijen. Una versión dice, no se regocijen tanto en que los espíritus o los demonios se les sujetan a ustedes, no, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué les dijo esto? Porque hay gente que experimenta el mundo espiritual de Dios, el poder de Dios, pero no han entregado sus corazones. No están escritos en el libro de la vida del Señor, así como Judas. Él andaba allí entre todos ellos, recibió la misma autoridad, vivió lo mismo que ellos, participó de los poderes o del poder de Dios. ¿Por qué les dijo eso? Porque él sabía quiénes estaban en el libro de la vida y quiénes no. Sin duda que lo sabía. A pesar de todos estos grandes privilegios que Dios le dio a Judas, él nunca entregó su corazón al Señor para que lo limpiara, para que lo transformara. Nunca se lo entregó, pero estaba metido en medio de los demás discípulos y caminó con Jesús. La Biblia, hermanos, nos advierte de manera constante, frecuente, acerca de que habrá infiltrados entre nosotros los hijos de Dios, habrá falsos cristianos, gente que parece que es de Jesús, pero no son de Jesús, falsos maestros, falsos profetas. Y nuestra responsabilidad hacia esa manifestación de gente falsa que se mete en el cristianismo, nuestra responsabilidad es identificarlos. Y algunos se preguntarán, ¿y cómo le hago para identificarlos? Jesús nos dijo cómo. Por lo que hablan, por lo que digan, por lo que hagan, ustedes se van a dar cuenta si son falsos o verdaderos. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Frutos allí no es que alguien venga y cante y llene el Estadio Jalisco. No, eso Luis Miguel lo hace 20 veces. No, eso no son frutos. Fruto se refiere al carácter, ¿entiende? A las conductas y al corazón con motivaciones correctas. Esos son los frutos, o sea, que tú te parezcas a Jesús. A eso se refiere. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 7, versículo 15. Jesús da esta advertencia
Y entre los que estaban escuchando estaba Judas. Él oyó todo. Dice en el versículo 15, Mateo 7:15, guárdense. Otra versión dice, cuídense, les dice Jesús, de los falsos profetas. Ahora, ¿por qué ninguno le respondió a Jesús? ¿Cómo que cuídense? ¿Que tú no nos cuidas? Claro que Él nos cuida. Pero también nosotros tenemos que aprender a cuidarnos, ¿sí o no? Es cierto que Él nos cuida, pero también la Biblia dice, no tentemos al Señor, no seamos descuidados. Entonces Jesús pone sobre sus discípulos, Judas entre ellos, cuídense, dice, de los falsos profetas. ¿Qué hacen esos falsos profetas, esos falsos hermanos? Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, subrayo esa frase, por dentro, acá en el corazón, ¿qué son? Lobos rapaces. ¿Qué significa rapaz? Si ustedes han visto los documentales donde muestran a los lobos, los programas de Animal Planet, todos esos canales que hacen unos maravillosos documentales sobre la vida animal, es impresionante la rapacidad de los lobos, cómo acechan, cómo atacan en grupo, cómo son consistentes hasta no tragarse, comerse a la víctima sobre la que pusieron sus ojos, y tienden trampas. Son rapaces, ellos no se tocan el corazón. Vas a estudiar un poco sobre los lobos para que te des cuenta por qué Jesús comparó a los falsos como lobos rapaces. Y dijo Jesús en el versículo 16, por sus frutos, por sus acciones, por lo que hablan, por lo que dicen, pongan mucha atención. Por sus frutos los conoceréis. Y Judas oyendo la enseñanza, quizás se sentía un poco evidenciado, pero lo supo guardar de manera increíble. Y luego Jesús hace unas preguntas cuya respuesta es muy obvia. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Cuál es la respuesta? No, pues ¿cómo van a nacer uvas de los espinos? ¿O acaso se pueden recoger higos de los abrojos? Pues tampoco. Dice el versículo 17. Así pues, así, todo buen árbol, aquí el buen árbol es el cristiano genuino, el pastor genuino, el ministro genuino, el cristiano, la cristiana genuina. Claro, imperfectos, seguimos siendo de carne y hueso, seguimos siendo como un Pablo, un Pedro, pero ellos cuando se equivocaron, ¿qué hacían? Se arrepentían y entregaban su corazón al Señor. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué da? Frutos malos. Es una lógica muy sencilla la que Jesús está utilizando aquí en la manera de enseñar. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, es imposible. Si eres nacido de Dios, si tu corazón es del Señor, si tú has lavado tus pecados en la sangre de Cristo y has nacido de nuevo, es imposible que no empieces a dar buenos frutos, ¿sí? Según vayas creciendo, es la cantidad de buenos frutos que tú vas dando, pero todos son de calidad porque son producto de una nueva naturaleza que el Señor te dio cuando naciste de nuevo, cuando entregaste tu corazón al Señor. Yo tengo 3 árboles de mango. Los 3 son iguales, de la misma calidad. Pero me estaba fijando, en esta semana dije, voy a ver cómo van los mangos, porque los vi florear. De esos 3 hay uno que es el mediano.
Mire, se dobla, hermanos, se dobla así. De tantos mangos que tiene ya están de este tamaño. Todavía están verdes. Están tan dulces. No da tantos como para darle a cada uno de ustedes un mango, pero bueno. Y lo observé, dije, wow, y empecé a contar, se tiene más de 200. Dije, órale, te dio mucho fruto. Y luego me voy a otro y estaba como unos 80 mangos. Y estaba otro, el más chiquito, ese tenía como unos 40, tiene como unos 40. Entonces yo dije, mira, pues así son los cristianos. Unos dan más fruto, otros menos, otros un poco más, otros un poco menos, pero de la misma calidad. Porque es la misma raíz, la nueva naturaleza que Dios nos dio. Y Jesús dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo tampoco puede dar frutos buenos, por más que disimule. Así como Judas, por más que disimule una persona, tarde o temprano se ven sus frutos. Como allí, en esa historia que acabamos de leer de María, ungiendo los pies de Jesús, ahí se ve el corazón de Judas. Ahorita lo vamos a desnudar, como la Biblia lo hace. Versículo 20. Así que, o por tanto, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿A quién vamos a conocer por sus frutos? A los buenos árboles y a los malos, a los cristianos genuinos y a los falsos cristianos. Ok, fíjate lo que dice el versículo 21. Es seguidito, no es otro mensaje, está en el mismo contexto. Dice Jesús en el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién estaba entre los 70? Judas. Experimentó el poder de Dios. Todos le decían Señor a Jesús. Y él también le decía Señor. Y Jesús aquí, al contrastar el cristiano verdadero con el cristiano falso, les dice con claridad, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Dijo Jesús, que conozcan al Hijo, que amen al Hijo, que obedezcan al Hijo. Esa es la voluntad del Padre. Dice el versículo 22, muchos eso me asusta. Muchos, dice, me dirán en aquel día es el día del juicio, donde el Señor pagará a cada uno el fruto de sus obras. Dios es un Dios justo
y tal como Él es de justo, así pagará a cada quien del fruto de sus obras. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, fíjese, ¿no profetizamos en tu nombre, así como Judas? Y en tu nombre echamos fuera demonios, así como Judas. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, así como Judas. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Y mira lo que dice al final: apartaos de mí, ¿qué? Hacedores. Lo que hables, pienses y hagas, eso es lo que revela el verdadero estado de tu corazón. Por más que finjas, si eres genuino no tienes por qué fingir nada. Pero si finges ser un cristiano, en aquel día nadie podrá escapar. Con el tiempo se descubrió que Judas era un ladrón. Así nos narra en la escritura. Robaba el dinero que la gente le daba a Jesús para su manutención, para la manutención de los apóstoles que estaban dedicados al 100% a predicar el evangelio. Dice la Biblia que había mujeres ricas que servían al Señor con sus bienes. Esas eran mujeres viudas cuyos maridos habían fallecido y ellas habían heredado propiedades y cantidades de dinero, y cuando ellas conocieron a Jesús hicieron lo mismo que María. Como creyeron el mensaje y Jesús salía y estaba dedicado en cuerpo, alma a la predicación del evangelio, lo mismo que sus discípulos, por puro sentido común, estas mujeres dijeron: ellos están trabajando en la obra, y le llevaban ofrendas. Y cuando le llevaban dinero, él tuvo que nombrar un tesorero. ¿Quién fue ese tesorero? Ahora, ¿por qué lo nombró si él ya sabía lo que iba a hacer? Esa es una buena pregunta, ¿no? Que vamos a responder más adelante. En Juan 12:6 dice que Judas dijo esto del desperdicio de María: no porque cuidara de los pobres, no, sino porque era ¿qué? Ladrón. Ok. ¿Notan que está disfrazando su corazón con un lenguaje? ¿Lo alcanzan a ver, sí o no? Contéstenme, porque les pregunto y se quedan así. Entonces, si no responden, no sé si están entendiendo. Por eso cuando les pregunte, digan sí o no, o no entiendo, explíqueme otra vez y se lo vuelvo a explicar. No hay problema. Repito, notan que él está con un lenguaje que parecía espiritual, está tratando de ocultar lo que había en su corazón. Porque la misma Biblia lo dice. Pero dijo eso de que qué desperdicio. No, ¿cómo es posible? No, esto se pudo haber vendido y dárselo a los pobres. Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Extrañamente, Judas continuó unido al grupo de los apóstoles durante 3 años, fingiendo ser lo que no era. Y para colmo, robando lo que le pertenecía al Señor. Le estaba robando la manutención del mismo Señor Jesús. Como humano necesitaba comer y estaba robando. No hay dudas de que Judas era un hipócrita consumado. Llegar a ese nivel con el mismísimo creador del universo. Judas fue un maestro del disimulo, un actor consumado. Habían de darle un Oscar recordándolo, porque su actuación fue espectacular. Tan espectacular, tan camuflajeada tenía su actuación,
que cuando estaban en aquella última cena, ¿se acuerdan la cena de la Pascua? Que estaba Jesús con sus 12 discípulos. Y Jesús les dice: me van a matar. No, Señor, ¿cómo? Dice: y va a ser uno de ustedes. Uno de ustedes, dijo, me va a entregar. Entonces, ¿se acuerdan que Juan estaba cerquitita de Jesús? ¿Se acuerdan que él se acostaba en el pecho de Jesús? Ahí en la última cena. Bueno, como él estaba cerquita aquí de Jesús, dice el Evangelio que Pedro mandó un recadito. Se lo fueron pasando: dile a Juan que le pregunte que quién lo va a entregar. Entonces viene el recadito, ¿no? Y finalmente le llega a Juan: ¿qué pasó, Andrés? Bueno, así no dice, ¿verdad, Andrés? Digo, pregúntale a Jesús quién lo va a entregar. Entonces Juan mira a Jesús y le dice: maestro, ¿quién es el que te va a entregar? Y le dice: ¿seré yo? Ahí vemos en Juan algo muy extraordinario. Él dudaba de sí mismo por su debilidad. Y luego los demás decían: seré yo también, Señor, seré yo, pero lo decían con tristeza. Y Jesús, fíjate lo que les dice Jesús: el que meta su mano con pan en mi plato, ese es el que me va a entregar. Ahora, nosotros leemos el pasaje en 2 minutos, pero en realidad estuvieron horas ahí, conviviendo, cenando, recordando el éxodo de Egipto, porque eso era lo que hacían cuando celebraban la Pascua. Y en un momento dado, Judas tomó un pedazo de pan, se acercó a Jesús. Se entiende que fue de frente o de lado, hasta para allá, dame chance, qué sé yo, pero dice que metió su mano, tenía un pan en la mano, y metió su mano en el plato de Jesús. Y Jesús le dijo, lo tenía cerquita aquí, le dijo: lo que has de hacer, hazlo ya. Y Juan, que estaba cerquita, oyó, por eso lo escribió. Ahora, ¿qué quiso aparentar Judas con meter el pan que estaba en su mano en el plato de Jesús? ¿Sabes qué trató de aparentar? Comunión íntima. Porque nadie mete la cuchara o el tenedor en el plato de alguien que no tenga mucha confianza. Así como Tony. Yo he estado comiendo muchas veces con Tony Martín del Campo, el pastor. Y cuando están comiendo, él y su esposa o los que estamos ahí, él está comiendo y luego toma su tenedor y le pica y le come. Oh, está rico. Y luego ella también, así. Pero ninguno de los dos mete el tenedor en mi plato. Me estoy explicando. Ni yo tampoco, aunque somos amigos, pero no a ese grado. Entonces, entre Tony y su esposa hay una intimidad. Y cuando Judas se levanta y mete la mano, él está disimulando algo que no existía, que había una comunión íntima, una familiaridad, y no era verdad. Tanto que Jesús le dice al oído: Judas, lo que has de hacer, hazlo ahora. Y dice que Judas salió del lugar donde estaban, y los discípulos dijeron: ¿a dónde va? ¿A dónde va Judas? Fíjate, ya se les había olvidado que había dicho Jesús: el que meta su mano, ese es el que me va a entregar. Y sale, y los discípulos preguntan: ¿y a dónde va Judas? Y ellos mismos contestan: va a ir a darle de comer a los pobres. Los tenía tan engañados, todo le creían menos Jesús. Ese es el peligro de los falsos profetas. Ese es el peligro de los lobos, hermano. A los pastores, Dios nos encomendó en muchas escrituras que quizás ustedes no leen, porque las leen, pero como no son pastores, pues quizás no le toman la importancia que nosotros como pastores le tomamos. Pero hay muchas instrucciones al respecto. Y cuando yo las leo, por ejemplo, yo como pastor,
tengo que estar muy atento. O sea, como pastor, tengo que cuidar al rebaño. El rebaño son las ovejas. ¿Cómo le dicen las ovejas? Son ovejas, son ovejas. Pero hay uno que otro lobo. ¿Y se acuerdan de David? Cuando él mismo narra de que cuando venía un león a querer robar las ovejitas que él cuidaba, tomaba su onda y los corría a pedradas. Si viene un oso, igual, cualquier depredador, dice, hasta con mis propias manos los mataba. Defendía sus ovejas a capa y espada. Mira, hermano, los lobos allí andan, se meten entre el rebaño, son rapaces, ellos no perdonan. Si te atrapan, te devoran sin misericordia ninguna, de ninguna clase. Y nosotros, Dios nos ha puesto esa responsabilidad. Y cuando detectamos un lobo, no lo tratamos con amabilidad, hermanos. Se pueden imaginar, oiga, señor lobo, ¿me permite hablar con usted? Oiga, señor lobo, ¿es verdad que usted le saca el dinero a muchos hermanos aquí en la congregación? Y el lobo, ¿quién te dijo eso? Caperucita Roja. No, a los lobos no los tratamos con amabilidad. El problema es que algunos los tienen tan engañados, así como Judas, hasta el último momento tenía engañados a los discípulos, los hacía todavía creer que sí ayudaban a los pobres. Entonces, cuando actuamos en consecuencia, algunos no entienden. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso con ese hermano? Y se ponen en un lugar equivocado y juzgan mal. Dicen, entonces, ¿dónde está el amor? Escúcheme bien, el amor es para usted, las ovejas. Para los lobos, no. Y Jesús dijo, cuídense de los lobos. ¿Sí o no lo dijo? ¿Y cómo los van a reconocer? Por sus frutos, por lo que hacen, por lo que dicen. Esos son los lobos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de espantárselos a ustedes, para que crezcan bien y no se los trague el lobo. Así es que deben orar por sus pastores, hermanos, para estar... despiertos y discernir todo lo que hay alrededor. No hay duda, pues, de que Judas era un hipócrita consumado, un maestro del disimulo, capaz de poner buena cara cuando fuera necesario, o exponerse de tal manera, o expresarse de tal manera que no desentonara con el resto de los apóstoles, que eran genuinos, imperfectos, sí, pero eran sinceros y de corazón limpio. Todo era falso en Judas. Él no era un verdadero discípulo. Él solamente
había aprendido a moldear su lenguaje para parecer piadoso, pura apariencia. Usaba palabras persuasivas para ocultar realmente lo que era, lo que había en su corazón. Pero finalmente todos descubrieron sus verdaderas intenciones. Podía criticar la devoción generosa de María y justificarse haciendo notar su gran preocupación por los pobres. Ay, pobrecitos de los pobres. Cuando en realidad lo único que buscaba era una oportunidad para robar del tesoro de la bolsa que se le había encomendado. Judas era como aquellos que embellecen su pecado con pretextos que suenan bien, expresiones que suenan bien. Eso que María hizo no está bien. Mejor se hubiera vendido ese perfume de mucho precio y darle el dinero a los pobres. Usaba Judas un lenguaje que aparentaba generosidad, pero solo era para ocultar su pecado. Es como los que discuten, no, que el diezmo no es de Dios. Esos nunca dan. Y están discutiendo que no se da. Si no da, ¿qué discute? Pues no dé y ya. Así de sencillo. Pero luego usan palabras para esconder su mezquindad. Es que se lo roban los pastores, se roban el dinero y son lobos, hermano. Y a muchos los convencen, eso es lo más triste. Pero lo cierto es que Judas era un hombre dominado por la codicia. La Biblia lo revela. Era un hombre que amaba el dinero. Esas eran las verdaderas pasiones que dominaban el alma de Judas. Todo era mentira en su vida. Le gustaba demasiado el dinero y, como muchos otros antes y después de él, buscó la forma fácil de conseguir el dinero, que era robando, despojando. Mire, el altísimo porcentaje de los que están en las penitenciarías, en las cárceles, el altísimo porcentaje o el más alto porcentaje tiene que ver con robo, con despojo de bienes, todo en relación con el dinero. Revíselo, sea atento cuando lee, cuando investiga, y se va a dar cuenta de eso. ¿Por qué? Por la codicia. Y bueno, basta ver un solo capítulo de las telenovelas de Televisa. O sea, fácil ahí, pero rete bien. Ni siquiera se esfuerzan por actuarlo. O sea, les sale. Los personajes que sacan, todos siniestros, maquiavélicos, pensando cómo robar, cómo despojar, cómo quitarle la herencia, cómo fraudear a aquel. Es impresionante. Y sus maneras de actuar, de hablar, tratan de disimular lo que hay en sus corazones. Pero lo peor que le pudo haber pasado a Judas, aparte de su avaricia, codicia, etcétera, es que se había endurecido tanto en su corazón que se había vuelto insensible al Señor. Lo tenía allí enfrente, lo miraba, lo escuchó hablar esas enseñanzas tan maravillosas como el Sermón de la Montaña, pero su corazón se endurecía. ¿Por qué? Porque no permitió que Jesús sacara, limpiara lo que había en ese corazón entenebrecido. A tal punto llegó su devoción por el dinero y su endurecimiento que no le importó robar, aún del pan que Jesús tenía que comprar para comer, aunque podía multiplicarlo. Tampoco dudó en entregar al Señor por 30 miserables monedas de plata. La Biblia advierte al respecto. Pablo en 1 Timoteo 6:10, muy conocida escritura, porque raíz de todos los males, ¿de cuántos males? De todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, Judas,
Judas. Se extraviaron de la fe, se desviaron de los caminos de Dios y fueron traspasados de muchos dolores, o sea, terminaron mal. ¿Cómo terminó Judas? En suicidio. Qué terrible es esto, hermanos. El problema no es el dinero, el problema es el corazón. El problema es qué es lo que tú piensas acerca del dinero. Ese es el problema. El hermano Pablo decía, hermano, el dinero hay que tenerlo en las manos y no en el corazón. ¿Entienden eso? Porque Dios nos da, porque tenemos que vivir en este mundo, tenemos que comprar comida, tenemos necesidad de un techo, transporte, lo normal. Y así está ya la sociedad, así está el mundo ya desarrollado. Y hay que pagar la luz, hay que pagar el teléfono, hay que pagar el agua. Todo cuesta. El problema no es el dinero, el problema es lo que pensamos acerca del dinero. Porque el amor al dinero no solo nos pone una venda en los ojos, sino también nos tapa los oídos y hace que los hombres se hagan peores que bestias salvajes por amor al dinero. ¿Por qué? Porque permiten que entre o que se desarrolle eso que está ahí en el corazón y la conciencia se empieza a afectar. Ya comienza no le importan las amistades, los amigos, la comunión, y no les importa la salvación tampoco, así como Judas. En el caso de Judas, nos advierte el Señor también a nosotros, porque dice la Biblia que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Por un lado, miren, está la tentación de encubrir nuestras cosas, nuestro pecado, con bonitas frases que suenan espirituales. Darle de comer a los pobres. Y por otro lado nos muestra que el efecto por lo material, o el afecto por lo material, endurece el corazón hasta llegar a atrofiar los sentidos espirituales, el discernimiento, la espiritualidad, de tal modo que nos volvemos egoístas, mentirosos y malvadamente ambiciosos. Una de las cosas que llama la atención es que el Señor le hiciera tesorero del grupo y le entregara la bolsa y lo puso como administrador de las finanzas. Y viene la pregunta lógica: ¿por qué ponerlo a Judas en algo o en una tarea que le iba a producir una tentación enorme? Si Jesús ya sabía que Judas amaba el dinero, ¿por qué lo puso justo allí? ¿Saben por qué? Para darle la oportunidad de que rindiera su corazón a Jesús, se lo transformara y pudiera superar su amor que tenía por el dinero más que amor a Jesús. Sin duda que al principio, cuando Jesús llamó a Judas, pues él era un hombre común, no había acusaciones en su contra, pero sí había una semilla de maldad en su corazón, que todos de alguna u de otra manera traemos ahí en el corazón. En él fue la avaricia, en otros puede ser el rencor, en otros el orgullo, en otros la envidia, pero tenemos cosas, semillas que una vez nacieron allí, se arraigaron y crecieron. Nos llama el Señor y tenemos que permitir que limpie nuestro corazón, sacar esa semilla de raíz, porque si no, esa semilla tarde que temprano nos va a destruir. Entonces, mira, el hecho de que él fue escogido como administrador tiene sentido. ¿Saben por qué? Porque Judas tenía capacidad para administrar el dinero. ¿Cómo podemos deducir eso? Muy sencillo, porque cuando la mujer, María, estaba derramando el perfume, rápido calculó el precio.
Fíjate, alguien que se dedica al comercio, por ejemplo, venden autos, alguien que se dedica a la compra y venta de autos, un ejemplo, le traen un auto modelo 2010, un Nissan Sentra, qué sé yo, y oye, te vendo este carro, ¿cuánto quieres por él? No, pues dame 100,000. No, su precio es de 80, ¿cómo te voy a dar 100,000? ¿Y tú cómo sabes? Pues porque eso se dedica. Y luego te sacan el librito azul y quién sabe cuánta cosa ahí. O sea, son entendidos. Entonces, se deduce que Judas era bueno para los números por su reacción inmediata. Mira, esto es algo bien interesante, porque Dios a cada ser humano le ha dado uno o dos o varios dones naturales que cada ser humano posee, para que por medio de esos dones que Dios te ha dado, tú obtengas el pan para ti y para tus hijos, para obtener los recursos para mantener a tu familia. Aquí en este lugar puede haber abogados, arquitectos, albañiles, obreros. Algo saben hacer, ¿sí o no? Bueno, eso que sabes hacer, cuando tú lo ejecutas, recibes una remuneración, ¿cierto? Dios no desprotegió a ningún ser humano, a todos les dio. Ahora, ese don natural que Dios puso en cada uno, tú lo desarrollas. Desde chicos se ven quienes tienen esa habilidad para hacer negocios. Yo a veces he platicado con hermanos y, oye, ¿cómo hiciste tu negocio? Fíjese, pasó que desde niño, cuando iba a la escuela, pues afuera vendían los dulces a 20 centavos. Entonces yo dije, no, pero es una bolsota, los venden de a bolsa. Entonces yo le dije a mi papá, llévame a comprar una bolsa de dulces. ¿Para qué tanto dulce? Es que los voy a vender en la escuela. Ahí los dan a 20. Y le compró una bolsa de dulces y empezó a contarlos. Si los dan a 20, ¡ay! Sacan más del doble. O hasta el triple. Ya sé lo que voy a hacer, los voy a dar a 10. Y me gano otros 10. Ya de ahí se ve. Y hoy hacen grandes negocios. Bueno, escúcheme bien. El don o la habilidad natural que Dios ha puesto en ti, ese mismo don, si no lo manejas con integridad, con honestidad, y lo tuerces, ese mismo don y habilidad que tienes para hacerlo, te puede destruir. ¿Qué fue lo que le pasó a Judas? ¿Me están entendiendo? Miren, por ejemplo, una joven, 20 años, hermosa. Bueno, pues Dios así la hizo, según los estándares de la sociedad. Bueno, esa muchacha hermosa, atractiva, se puede enorgullecer de su belleza. Y esa gracia que Dios le dio, por llamarla de una manera, puede ser, si ella no está bien asentada y piensa correcto, puede ser motivo de su caída. No sé si me estoy explicando. Bueno, el don que tenía Judas de administración, el Señor sabía que lo usaba mal. Y las enseñanzas de Jesús siempre tenían y tienen la intención de arreglar nuestro corazón. Cuando les dijo, no respondan cuando los agreden, perdonen. Todas esas enseñanzas iban directas al corazón. No pueden servir al Señor y a las riquezas. No pueden hacerlo. Además, no se afanen tanto. Yo los voy a cuidar de ustedes. Pero Judas le entraba por aquí y le salía por acá. Judas no solo fue un ladrón, terminó siendo un traidor. Terminó siendo aquel que le había dado la vida, que le había dado un ministerio, que le había delegado autoridad y lo entregó por 30 monedas de plata. Mira, hermano, parece increíble que una persona que había seguido a Cristo como apóstol,
durante 3 años que había visto sus milagros, había oído sus maravillosas enseñanzas, había disfrutado del compañerismo de Jesús, fuera capaz de traicionar de esa manera. ¿Cómo empezó todo? Con una semilla. Hermanos, el caso de Judas nos obliga a pensar seriamente en reflexionar qué hay en nuestro corazón. ¿Cuál es el verdadero estado de nuestro corazón? Nos obliga que si no dejamos que Jesús limpie nuestros corazones, eso que está ahí terminará destruyéndonos. Puede ser avaricia, puede ser chisme, puede ser codicia, orgullo, envidia. Yo no sé, cada uno debe de saber. Una y otra vez Jesús enseñó, una y otra vez, una y otra vez. Y todos reaccionaban. Ya vimos a Juan cómo era hijos del trueno y terminó siendo el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque permitió que Jesús entrara en su corazón y sacara toda la basura que había en él. Déjeme terminar con algo que me pasó no hace mucho. Tengo una computadora viejita, está súper lenta ya, porque ya no sé cuántos años tengo con ella, pero todavía funciona. O sea, todavía yo puedo abrirla y descargar correos ahí todavía. Pero esa computadora ya no la uso, ya de cuando en cuando no, pero esa computadora cuando yo la abro, la enciendo, aparece como pantalla principal una fotografía. Esa fotografía es del día en que mi esposa y yo nos graduamos como licenciados en teología en el seminario bíblico. Y un día de estos la tomé, la encendí y sale la pantalla y empiezo a ver la fotografía. Ahí estaban todos los que se graduaron el mismo día que mi esposa y yo nos graduamos. Más o menos unos 60 estudiantes. Y yo me quedé viendo y llamé a mi esposa y le dije, ven, te quiero enseñar algo. Y cuando le enseñé, mira esta foto, y dice, ay, ¿de dónde la sacaste? Le dije, pues ni me acuerdo, pero ahí está. Pero siéntate. Quiero que veas algo. Empezamos a llamarlos por nombre. Mira, aquí está fulano, aquí está sultana, aquí está mangana. Y de pronto viene la pregunta. Dice, oye, ¿y qué sabes de ellos? Entonces yo la miré. En ese tiempo de graduación, mi esposa y yo ya servíamos al Señor. Estábamos como directores del instituto bíblico de ese tiempo. Había un edificio que albergaba hasta 200 estudiantes, muy grande, aquí cerquita. Y nosotros éramos los directores del instituto bíblico, pero funcionaba distinto al de nosotros porque allí se quedaban un montón de estudiantes hasta que terminaron su curso. Allí comían, estudiaban, dormían. Y nosotros, como encargados del instituto bíblico, pues estaba la disciplina a cargo de nosotros. Nosotros teníamos que estar al pendiente de que todo funcionara bien, que se portaran bien los estudiantes, etcétera, etcétera. Como también un tiempo de formación para ellos, que aprendieran a ser pues disciplinados en su formación como ministros que iban a hacer. Cuando empezamos a ver la lista, oye, ¿qué fue de el primero? Híjole. Dice mi esposa, oye, ¿te acuerdas cuando lo llamamos a la oficina y hablamos con él?
Le digo, sí, cómo no. ¿Cuántas veces lo hicimos? No, pues como 4. ¿Y por qué lo hicimos? ¿Qué hablamos con él? ¿Qué tratamos con él? Y yo mismo respondí. Le dije, ¿te acuerdas que era un joven bien inquieto que llegó a tener 3 novias entre los estudiantes? 3 novias. Dice, sí. Oye, ¿qué sabes de él ahora? ¿Cuántas veces hablamos con él? Un montón de veces. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo tienes 3 novias? Fulana, Sultana y Mangana son tus novias. No, pues es que las 3 son para ver con cuál me quedo. No, oye, ya a punto de graduarse. Una vez, en uno de esos casos, hablamos con una de las novias y se enojó porque le dijimos lo que era. Y hasta la fecha no ha sacado amargura después de más de casi 40 años, hermano. No inventes, como dicen por ahí. Nunca sacaron esa semilla. Bueno, le dije, ¿sabes qué fue de este? Abandonó a su esposa, la traicionó, se fue con otra mujer. De eso era unos 10 años, o sea, pasaron 25, 28 quizás. Nunca sacó esa semilla, nunca permitió que Jesús limpiara eso en su corazón. Terminó destruyéndolo. Oye, ¿y esta? La que seguía. Ay, ¿te acuerdas cuando la descubrimos que se escapaba en las noches a la 1 de la mañana y se salía por una ventana y se iba a los antros? ¿Cómo terminó? Una muchacha de la calle, con 4 hijos de diferente marido. ¿Cuántas veces hablamos con ella? Un montón de veces. Y así nos fuimos de uno por uno. Mira, hermano, cuando hicimos el balance de 60, si el 15% de todos esos 60 estamos sirviendo al Señor, somos bien poquitos. ¿Qué pasó en el trayecto? Lo mismo que a Judas. Entiéndanlo, hermanos. Dejen que el Señor trate. Saquen lo que tienen allí. Si no lo hacen, si no le permiten al Señor, tarde o temprano, por sus frutos serán conocidos. Limpian sus corazones con la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Qué historia tan tremenda la de Judas, pero que nos amonesta a nosotros. Yo oraba al Señor, le decía, Señor, pero si Él te oyó a ti y me te hizo caso. O sea, yo pensaba, me van a oír mañana. Si a ti te oyó Judas y no te hizo caso. Dice, tú habla. Yo los conozco a todos. Ahí está el mensaje, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella siempre nos aclara tantas cosas, nos desnuda totalmente, como en este caso. Tú conocías ciertamente la vida de Judas, pero querías tratar con él, Señor, porque aún tú dijiste, es necesario que el Hijo del Hombre muera.